En los próximos años los modelos primero van a ser un poco más rápidos. Yo creo que eso es algo que permite que haya un par de casos de uso más como en tiempo real. Van a disminuir el costo, que eso es algo súper relevante, y manteniendo la calidad o incluso mejorando la calidad. Cómo el sistema se comunica y al final interactúa con el medio, y que eso es como un requisito súper importante para evaluar si es que realmente puede ser consciente o si es que es cognitivo o no. Uno tenía el robot, estaba funcionando perfecto, yo también lo probé en su minuto, y después cuando lo pasaba ya que se fuera a correr por tu casa, por ejemplo, empezó una aspiradora robot, ahí ya te dejaba de funcionar. ¿Por qué? Porque la simulación no te permite ver todas las variables que existen como en la vida real al final. Lo que a mí me asusta, no sé si me asusta como la inteligencia artificial en sí, lo que me preocupa más, que me asusta más, es que con todas estas tecnologías nuevas, nosotros quizás como humanos, dejemos de hacer ciertas tareas que quizás son importantes para aprender, para desarrollarnos y cosas como ese estilo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de No Tan Humanos, el podcast donde hablamos sobre inteligencia artificial. Mi nombre es Vicente Rothman, soy el host de este programa, soy ingeniero de software y CTO de Zesty. Para el capítulo de hoy tenemos como invitado a Martín Müller. Martín, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. ¿Por qué no nos contáis primero en 2 minutos quién es Martín Müller y qué estás haciendo hoy día? Buenísimo. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, obviamente. Bueno, yo soy Martín, ingeniero. Estudié ingeniería industrial en realidad, más que en computación. Y después me fui harto tiempo a Europa, donde ahí me metí más en el mundo de la data science y, bueno, inteligencia artificial eventualmente. Mi camino como hacia la inteligencia artificial en verdad partió cuando estaba en Suiza. Ahí empecé a tomar ramo y de hecho fue un poco tangencial porque entré del lado de las finanzas. Tomé finanzas cuantitativas, inteligencia artificial para finanzas y también un ramo que era más de estadística, pero una muy buena base obviamente para todo el mundo de inteligencia artificial y machine learning más que nada, que era un ramo de series de tiempo. O sea, súper enfocado en verdad en el lado financiero. Ahí al mismo tiempo empecé a estudiar más data science, postulé a una práctica en Amazon, donde estuve como Business Intelligence Engineer. Entonces ahí me tuve que meter en el mundo más de computación, hacer los típicos tests como el LeetCode, aprender para poder pasar todos esos tests necesarios. Bueno, tú también estuviste en Amazon, también tuviste que pasar por esas cosas, obviamente. Y ahí ya me metí más a fondo en todo ese mundo. Después me quedé 2 años más, me fui a Alemania, estudié, también trabajé en finanzas, en un venture capital en realidad, mientras estaba allá. Y terminé en Cambridge escribiendo mi tesis sobre, en verdad, el metaverso, el futuro, un poco como de todo lo que es realidad aumentada, enfocada en industria, eso sí. Después de eso me vine a Chile, estuve trabajando en Match, ahí me alejé un poco del mundo más técnico y ya hace 6 meses que partí junto a mi socio Marcelo, partimos Minty Labs, donde estamos desarrollando distintas soluciones con inteligencia artificial para empresas. Hemos estado ahí haciendo varios proyectos bien entretenidos y nos hemos metido bien a fondo como en todo este mundo. Así que bien entretenido. Cuéntanos un poco más en detalle de cómo llegaste a trabajar en inteligencia artificial o de repente ese momento wow en el que dijiste necesito trabajar en esto. Buenísimo. Sí, obvio. O sea, bueno, también partiendo de que no sé si fue un minuto, pero fue un poco una serie de cosas que me llevaron un poco a trabajar en todo esto. Yo te diría que al mismo tiempo estuve también haciendo otro magíster que lo dejé ahí porque ya quería empezar a trabajar y ya quería estar moviéndome más mientras estaba en Alemania de robótica e inteligencia artificial. Y yo creo que ese fue el minuto como wow donde dije, oye, yo me quiero dedicar a esto, más al lado computacional dentro de la robótica, pero me quiero dedicar a esto porque tuve muchos ramos muy entretenidos como Cognitive Systems, o sea, sistemas cognitivos, Deep Learning y cosas como ese estilo, más asociado a robótica. Y ahí fue yo creo que mi minuto guau de decir como, oye, esto se viene con todo. Es otra área de la que actualmente estamos trabajando, pero eso fue como yo creo que el principio de por qué me quería meter como en todo el tema de inteligencia artificial. ¿Qué año fue eso? Eso fue antes de ChatGPT. Eso fue antes de ChatGPT, fue como el 2021. Ya. Sí. De hecho, yo descubrí ChatGPT, o sea, bueno, cuando salió obviamente, pero eso también fue un minuto guau de decir como, oye, esta herramienta, porque yo ya había conocido GPT-2, la había probado, pero poco, obviamente. Y cuando estaba escribiendo mi tesis, de hecho, ahí descubrí ChatGPT y fue como, wow, esta herramienta en verdad
tiene un potencial gigante y va a realmente cambiar, yo creo que el futuro, y ya está empezando a cambiar cómo la gente hace distintas cosas. ¿De qué era específicamente tu tesis? Mi tesis era de escenarios futuros para el metaverso industrial. Trabajé en un laboratorio en la Universidad de Cambridge que se llamaba Cyberhuman Lab, que lo que hace es buscar distintos proyectos, unos del lado más técnico, otros del lado un poquito menos técnico como el que estaba yo, de hecho, que era un poco ver cómo aumentar las capacidades humanas en el área industrial para que puedan realizar mejor sus tareas, que se cansen menos, por ejemplo, también puede ser. O sea, ellos desarrollan exoesqueletos, por ejemplo. Hay muchas cosas con realidad aumentada, por eso también me metí mucho en ese mundo. Y después tenían todo un área que es más del lado como de business, de negocios, que fue el área que estuve yo, que fue en colaboración con el Foro Económico Mundial, donde estábamos haciendo una investigación sobre cómo qué piensan las grandes empresas, como por ejemplo entrevistamos gente obviamente de Microsoft, de Google. Tuve una entrevista muy buena con uno de los gerentes de Magic Leap, por ejemplo, que hacen anteojos de realidad aumentada, y un poco explorar cómo podría ser el futuro de este metaverso industrial, refiriéndose más que nada a las futuras capacidades de los trabajadores de empresa, más que en sí como el metaverso, quizás como uno se lo imagina más como de videojuego, cosas así, sino que esto era muy, muy centrado en industria. Ya, y al final todas esas soluciones, en esa época me imagino pre-ChatGPT 3, Claro. eran mucho más enfocadas en el hardware. Mucho más enfocada en el hardware. Uno veía hartas cosas en el hardware y ya está empezando a salir todo el tema como de inteligencia artificial dentro de esta área como de realidad aumentada o de robótica también. Al final hay muchos problemas y ahí sí que son problemas muy distintos a lo que uno ve hoy en día cuando habla de inteligencia artificial, que uno se enfoca mucho más en lo que son como los LLMs, más parecido como ChatGPT, o quizá ahora uno está viendo cosas de voz, que también nosotros hemos estado trabajando, pero cuando uno habla ya de ambientes industriales es otra cosa, porque primero hay robots y después hay robots que tienen que colaborar con humanos. O sea, ese es como el futuro que uno le gustaría que existiera. Y después también está todo el tema de aumentar las capacidades de los humanos, cosa de que el trabajo que realicen ojalá sea menos monótono y ojalá sea con algún tipo de asistencia, cosa de obviamente no terminar o dañando el cuerpo o pudiendo ser un poquito más eficiente dentro de la operación. Eso es como un poco la idea. Y ahí hay miles de desafíos y miles de cosas que hacer. Y es un área que hoy en día también sigue avanzando muchísimo. Uno está más centrado en el lado de inteligencia artificial como de LLMs, de chatbots, de cosas lo que uno ve hoy en día más del lado de software y que es también lo que nosotros estamos haciendo. Pero en ese minuto estaba viendo más esta otra área que también es súper entretenida. Y estos LLMs que se han hecho tan populares hoy día también presentan un avance en esa robótica más industrial o esta nueva tecnología es principalmente para el B2C, en el fondo, para la interacción con una persona. Yo te diría, hoy en día, o por lo menos lo que uno ve, es más enfocado en, no sé, B2C, claro, interacción como personas directamente con eso, Consumidores. más que consumidores, más que quizá irse al lado como de robótica, pero sí se están usando dentro de, no sé si habéis visto algunos videos, por ejemplo, ese robot como de Tesla y cosas así, donde igual están usando los LLMs para que, por ejemplo, el robot se pueda comunicar o para poder transformar las indicaciones humanas, tratar de transformarlas en instrucciones que pueda realizar el robot. O sea, igual es un pilar clave dentro del desarrollo de la robótica. Después tenía otro lado dentro de la robótica, que es ya además el tema de cómo se mueve, cómo hacer para que no se caiga, por ejemplo, el robot o cosas como ese estilo, que son otro algoritmo en nada que ver, pero sí los LLMs juegan una pieza como clave para la interacción con humanos al final. Que eso ha sido muy difícil, ya décadas Sí, y varios lados desarrollándolo. ¿Y qué te parece el robot de Tesla? No, o sea, increíble. Yo creo que tampoco he ido tan a fondo como a ver todas las cosas que puede hacer. Y me pasa un poco que uno ve estas demos y no sé. Al final pasa mucho en robótica que en ambientes controlados las cosas funcionan bien. Entonces yo creo que ahí está por verse después, igual cuando uno ve de cualquier otra empresa, no solamente el robot de Tesla, pero uno los ve en ambientes bastante controlados donde se puede hacer las cosas que uno quiere que haga el robot, pero después, claro, uno lo deja como libremente y cambia la cosa. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los autos que se manejan solos. O sea, ¿cuántos años llevan? 20, 25 años tratando de hacerlo y aún así uno no puede dejar 100% autónomo que se maneje, un poco por lo mismo, porque cuando uno ya no trabaja en el ambiente controlado con el que puede estar, empiezan a haber más riesgos y ya dejar que se use así Bueno, nomás. Jensen Huang recién lanzó con NVIDIA ese partnership con Disney. Sí.
que sacaron a este robot, creo que era Wall-E de una película y salió en el escenario, no sé si lo viste. Sí, lo vi. No, y chorísimo. O sea, por eso, las cosas que están saliendo son muy choras y yo creo que va a avanzar también. Por ese lado va a avanzar mucho la cosa en los próximos años. Es más lento porque incluye hardware, incluye muchas más cosas que no es como llegar a implementar, que se te ocurra la idea de decir como, bueno, entonces construyó esto. Acá hay muchas más piezas que se tienen que mover para poder realmente armar como un robot o algo que solucione como el problema que uno quiere solucionar. Pero de todas maneras es algo que va a seguir avanzando muchísimo, muchísimo y yo creo que se está acelerando también, porque también hay mucha más gente metiéndose en toda esta industria como ya sea inteligencia artificial, pero todo esto más de tecnología. ¿Qué avance en inteligencia artificial, no necesariamente robótica, ¿Ya? vamos a ver en los próximos 5 años que va a cambiar nuestra vida? Uy, buena pregunta. Yo te diría que va a cambiar nuestra vida. No sé si también va a ser algo que yo te diga, oye, esto fue lo que hizo que cambiara la vida. Quizás ese minuto quizás fue con el GPT-3, por ejemplo. Van a haber cosas que van a ir cambiando, pero yo creo que de acá en adelante va a ser un poquito más gradual. Si yo te digo algo que te va a sorprender, yo creo que van a haber muchas cosas que quizás van a sorprender. No sé, a mí se me ocurre más en el lado robótica, porque es algo que uno no está acostumbrado. Como en su minuto cuando uno abría el GPT-3 y te dice, escríbeme un cuento sobre, hazme esto, y te escribía eso, uno quedaba como, wow, eso no lo había visto con esa calidad, por ejemplo. Efecto wow en el tema como de texto, no sé si lo vamos a tener porque ha sido últimamente muy gradual. O sea, antes todas las semanas salía un modelo nuevo, salían las noticias y no sé qué, y ahora, bueno, van saliendo, y si uno no está más en el lado técnico, o sea, el usuario como común que usa esta tecnología ya no se está sorprendiendo tanto. Tengo un ejemplo muy bueno, por ejemplo, que le mandé a mi hermano hace muy poco. Él estaba diseñando unas poleras, quería hacer no sé qué, él es publicista. Y le mando como, él me mandó unos bosquejos de unas cuestiones y yo lo metí a Gemini 2.0 que salió recién, como el Image Generation, y le dije, oye, ahora esta polera que era un dibujo, conviértela en una polera real, que lo esté usando como un modelo hombre, no sé qué. Te genera la imagen buenísima. Se le mando, oye, cacha, mira cómo se vería tu polera como de verdad. Y la cuestión me dice, bueno, obvio. Y yo, cacha, es obvio. ¿Cachai? Como que ya la gente está dejando de sorprender, yo creo que tanto con con estos nuevos avances, y yo creo que ya está empezando a buscar un poco más como la utilidad dentro de esto. Sí, me hace sentido lo que estás diciendo y lo escuchaba antes. De hecho, en una conversación en un capítulo anterior con Matías Pérez también me contaba cómo hemos visto los últimos 3 meses cómo se está aplanando esta curva de que no hemos mal acostumbrado quizás a lo rápido que han avanzado o que avanzaron los modelos. Claro. Pero más allá de lo rápido o lo tanto que van a avanzar los modelos, creo que hoy día igual viene una etapa de aplicaciones que quizás todavía no le hemos sacado el potencial. Sí, no, de todas maneras. O sea, yo creo que eso es lo que se viene ahora. Quizá, como decía Matías, como estás diciendo, la mejora en el modelo en sí, yo creo que ya no va a ser un 10 quizás va a cambiar la arquitectura y todo eso, pero lo que ve el consumidor final, que mejore tanto la calidad del output, no sé si vaya a ser algo que la gente realmente se sorprenda. Yo creo que los casos de uso van a ser lo que se van a sorprender. Y hablando eso, de casos de uso y de aplicaciones, ¿qué te imaginas que va a pasar ahora en los próximos años que puede ser realmente potente? Buenísimo. Yo creo que ahí hay dos cosas. Yo creo que en los próximos años los modelos primero van a ser un poco más rápidos. Yo creo que eso es algo que permite que haya un par de casos de uso más como en tiempo real. Van a disminuir el costo, que eso es algo súper relevante, y manteniendo la calidad o incluso mejorando la calidad. Entonces, eso te permite muchos más casos de uso que quizá hoy día son prohibitivos por el costo o por la rapidez, porque no podía estar moviendo y corriendo el modelo constantemente. Entonces, lo que yo creo que se va a permitir son casos de uso que hoy en día no se hacen. Por ejemplo, estar evaluando todo el rato cómo se está usando un SaaS y ver clic por clic y estar analizando y usar como estos modelos como LLMs, por ejemplo, para ir analizando las interacciones y automatizar en tiempo real las interacciones dentro de un SaaS. Y ahí yo creo que hay hartas cosas bien entretenidas que van a ir saliendo, pero que no sé si al usuario en el minuto te va a sorprender tanto, pero cuando mires 3 años atrás, lo mismo que pasa hoy en día, que uno mira 3 años atrás, cuando no existía ChatGPT, y tú decís, oye, yo aprendí a programar a puro Stack Overflow y pelear con los errores, y hoy en día copio y pego el error y me lo soluciona. Algo que uno como que empieza a dar por sentado y después te das cuenta como, claro, el avance ha sido pero gigante. Y yo creo que también para hoy en día todas las personas que escriben texto, escriben mail, y es como, oye, obviamente uso ChatGPT para escribir los mails, para hacer mi campaña de marketing, para hacer no sé qué, la gente lo está usando y como que ya no sé si
lo valora mucho, pero como que a la gente se lo olvida como era antes. Y yo creo que va a pasar lo mismo. O sea, viene una ola como de cambio en los SaaS, ya sea por herramientas como externas o por gente creando el SaaS desde cero, que van a cambiar un poco cómo uno interactúa y la automatización es posible. Yo creo que eso es algo como que va a ser muy choro y que se viene en los próximos años de todas maneras. ¿Crees que una IA puede llegar a ser consciente? Uy, ahí yo creo que hay un debate importante, ¿eh? Yo creo que, o sea, la verdad no me quiero comprometer con algo, pero yo te diría que todo depende de cómo uno defina, obviamente, como qué es lo que te hace consciente. Por lo menos, dado que yo estoy un poquito más del lado como de robótica también, hay un tema muy importante como en los sistemas cognitivos, que es cómo el sistema se comunica y al final interactúa con el medio, y que eso es como un requisito súper importante para evaluar si es que realmente puede ser consciente o si que es cognitivo o no. Porque si no puede predecir y interactuar con el medio y predecir lo que va pasando en tiempo como real, ¿cachai? Y saber lo que va pasando, entonces, por ejemplo, ahí bajo esa definición como que nunca vaya a tener un sistema que realmente sea cognitivo y por ende si no es cognitivo tampoco tendría conciencia. O sea, un LLM por sí solo bajo ese estándar jamás podría ser... jamás podría en verdad tener conciencia, porque le falta toda la parte de la interacción con el medio. Pero eso es más del lado de robótica también, o sea, yo creo que también ahí depende un poco de cómo uno defina como qué es estar consciente. Está el clásico como el Turing Test, que es un clásico como de la inteligencia artificial y de todo esto, y que claro, el LLM comparado al test inicial ya lo pasó hace rato, entonces uno siempre va a ir complejizando la cosa porque ¿en qué minuto uno dice, bueno, sí, es consciente como uno es consciente? Asumiendo que uno dice, bueno, yo sí tengo conciencia, claro. Así que básicamente no te podría decir en este minuto, yo creo que depende mucho de las definiciones. Ahora, con respecto a la limitante de las interacciones físicas, ¿Mm? creo que claramente la robótica es un habilitante. Claro. Pero el otro día veía una startup ¿No? que lo está solucionando desde otra parada, que lo encontré muy interesante, que armaron un marketplace en ¿Ya? el que un agente de IA puede poner una oferta para contratar a un humano a que haga una tarea que la gente no puede hacer. Y finalmente eso también es un habilitante físico. O sea, la IA, si es que tiene acceso a este marketplace donde, por ejemplo, necesita ir a buscar, agarrar algo físico y no tiene el esqueleto robótico, Claro. puede contratar a un humano para que lo haga. Y también es un habilitante que no parte de la robótica. No sé qué te parece. No, está bien choro. No lo he visto, la verdad, pero está bien entretenido. Ahí feliz si después me decís cómo se llama, pero claro, o sea, si es que ya puede interactuar, pero una cosa es interactuar y otra cosa también es poder predecir qué va a pasar con el medio una vez. O sea, una vez que se contrata, por ejemplo, a esta persona. Yo soy una EA o soy yo, contrato a esta persona para que salga a recoger cajas, da lo mismo, a lo que sea, pero no tengo control sobre lo que está haciendo. Yo, una vez que pierdo ese control, yo creo que también se pierde un poco ese lado como de decir como, bueno, entonces tiene conciencia, como que ya quizás es como saltarse un par de pasos. ¿Y cuáles son los desafíos entonces en robótica hoy día? ¿En qué estamos y qué nos falta? Yo creo que lo que falta hoy en día, o sea, hay mucho avance y se está avanzando mucho. Yo creo que lo que falta hoy en día en verdad es que realmente aplicar y que los robots vayan al terreno y empiecen a realizar las tareas y ver cómo se comportan, que eso es algo como complicado y que se está probando. Eh, También hay otro lado, pero que se ha mejorado muchísimo, no sé, también hablando de NVIDIA que lo mencionaste antes, hace ya un par de años que sacaron una plataforma que se llama Omniverse. Esa plataforma es de simulación de robótica y ahora hace muy poco anunciaron, hicieron un upgrade gigante dentro de eso para poder hacer, primero, crear más data sintética y poder entrenar a los robots y los algoritmos que al final son como el cerebro de estos robots para que se puedan mover y todo eso en simulación. Porque también, por lo menos antes, y porque te estoy hablando antes porque en 2 años han pasado muchas cosas. Yo hace 2 años que ya no estoy viendo temas como tan de robótica y han pasado miles de cosas. Por lo menos antes, el gap entre la simulación y realmente en persona era muy grande. Uno tenía el robot, estaba funcionando perfecto, yo también lo probé en su minuto, y después cuando lo pasaba ya que se fuera a correr por tu casa, por ejemplo, y pensaba en una aspiradora robot, ahí ya te dejaba de funcionar. ¿Por qué?
Porque la simulación no te permite ver todas las variables que existen como en la vida real al final. En el caso de los robots, por ejemplo, pasa que, claro, yo no hago la simulación, uso, por ejemplo, la plataforma NVIDIA, y la aspiradora se da la vuelta que tiene que dar, le pongo algún algoritmo choro que no solamente haga así algo fome, sino que, claro, vaya buscando, vaya viendo, no sé. Digamos que haga una tarea un poquito más compleja. Después te pasa que en la vida real, claro, está la alfombra que tiene una textura muy diferente a la que fue simulada, por ejemplo. Entonces la rueda se mueve un poco y con eso pierde la localización, ¿cachai? O pasan cosas como de ese estilo, que hay viento, hay puras variables que son muy difíciles de predecir como en el mundo virtual, ¿cachai? Me entra una duda bien interesante cuando mencionas esto de que de la Roomba, por ejemplo, la aspiradora robótica, que uno le pone un algoritmo de cómo recorre la casa. Claro. Pero al final ahí le definiste como de manera anticipada qué es por dónde se tiene que mover. O sea, ahí me entra una pregunta más filosófica, que es cómo nosotros definimos por dónde nos tenemos que mover. Y cómo hacía ese switch, o cómo puede llegar una IA a tener iniciativa propia. Porque si vemos hoy día los modelos, son puro input-output. O sea, un modelo básicamente no hace nada hasta que tú le pidas que haga algo. Exacto. Y bueno, OpenAI ahora está sacando este tema de los agentes, que le hay una tarea, etcétera. Pero ¿cómo puedes avanzar desde el decirle a la aspiradora, haz esto, a simplemente decirle a la aspiradora como, aspira la casa? No sé. Claro. Sí. Bueno, el tema de la iniciativa es como... Es algo bien interesante porque, primero, como tú decías, hoy en día la tarea que sea, uno le dice, oye, necesito esto. Después están las cosas como OpenAI, que uno puede programar la tarea, pero el hecho de haberla programado significa que en verdad no está tomando la iniciativa. Al final igual tú fuiste el que programó esa tarea, ¿cachai? Entonces como que realmente sea iniciativa propia es algo que no está solucionado. Yo por lo menos como que no lo he visto y tampoco sé cómo se podría implementar, la verdad. Yo creo que es algo que se va a ir viendo en los próximos años seguramente, quizás en 10 años más. Quizás ahí, hablando de conciencia, entramos quizás en una pregunta que puede ser incluso un poco más religiosa, y es el tema del libre albedrío. Claro. Como ¿qué le falta ahí a la IA para parecerse más a nosotros? Quizás, bueno, no sé si para allá va la cosa. Sí, o sea, la verdad no sé, pero así a primera instancia me imaginaría que al no conocer el mundo, al no tener una intención de por sí, esta inteligencia, y que no la puede definir por sí sola, tampoco va a tener ese libre albedrío, o sea, no podría, porque si es que uno tendría que programarla para decirle qué es lo que hace uno hoy en día, le dice, oye, eres un agente de marketing, quiero que me hagas esto. Pero con eso mismo uno igual siempre está acotando hacia lo que es y lo que necesito que haga, entonces por eso mismo tampoco va, y no puede hoy en día también empezar a hacer cosas que están fuera, o bueno, de repente alucina, que uno ya lo ve harto. Pero claro, al final como que no va a tener libre albedrío si es que uno siempre está dando esa base. Bueno, y yo también creo que eso es bueno. Eso mismo, yo también creo que es bueno no dejarla libremente. Exacto. ¿Y te asusta quizá eso, que la IA puede llegar a eso, o no? ¿Creéis que hay que armar algún parámetro regulatorio o ponerle ciertas restricciones técnicas? Yo creo que sí hay que ponerle ciertas restricciones, pero más que al modelo en sí, es como a los usos que se les da. La regulación, no sé, europea va un poco más como por ese lado, como que debe estar más regulado, que no, qué es lo que se puede y no se puede hacer, como que va un poco por ese lado. Lo que a mí me asusta, no sé si me asusta como la inteligencia artificial en sí, lo que me preocupa más, que me asusta más, es que con todas estas tecnologías nuevas, nosotros quizás como humanos, dejemos de hacer ciertas tareas que quizás son importantes para aprender, para desarrollarnos y cosas como ese estilo. Como por ejemplo, hoy en día uno ya no, o yo por lo menos ya no escribo mails. Ya no escribo muy pocas cosas porque le pido a la inteligencia artificial que escriba por mí. Ahora, claro, para mí no es problema. Lo mismo como lo que te comentaba con lo de programar, que en su minuto uno aprendía con Stack Overflow y con esto, y era machetearte y sentarte hasta que la cuestión funcione error tras error. Hoy en día no es así. Entonces, si es que yo veo a la gente que está hoy en día, por ejemplo, en la universidad o en el colegio mismo, y nunca voy a tener que escribir un ensayo, nunca voy a tener que hacer nada, quizás esté perdiendo esa como una habilidad que fue por lo menos importante. Quizás deja de ser importante, pero sí yo creo que es algo como relevante para el desarrollo humano en sí.
Eso como que me preocupa un poco más. Más que me dé susto que la inteligencia artificial se tome el mundo o algo de ese estilo, Ya. ¿cachai? Pero creo que es un miedo que han tenido muchas generaciones. Puede ser. Desde la calculadora, que la Claro. gente no sea capaz de sumar. Sí, Hasta, no sé, hoy día, por ejemplo, escribir en lápiz. ¿Quién escribe en lápiz? no, casi nadie, po. Sí, po. No, y es verdad. Por eso es más una preocupación más que otra cosa. Pero yo creo que sí es importante que la gente aprenda a pensar como esto, como lo dicen los gringos, como first principles thinking. Y eso quizás, Elon Musk habla mucho de eso. sí. Y eso quizás uno lo pierde teniendo tan al alcance la tecnología y tan fácil. O sea, yo creo que pues, sobre todo los profesores o la gente, papás quizás deberían estar súper pendientes de que sus hijos como que realmente también aprendan, no sea solamente, oye, le pongo el input y me va a tirar todo lo que yo en eso y ni siquiera tengo que leer la respuesta y me saco un 7, ¿cachai? Es bien interesante eso, porque de hecho el otro día escuchaba creo que fue en un podcast, ya ni me Ujú. acuerdo ni quién era, pero me quedó grabado lo que dijo, que lo encontré muy interesante. Y que este tipo decía que hoy día, qué sé yo, tenemos mucha tecnología, mucho conocimiento, etcétera. Esto lo decía él personalmente. Pero si tú me subió a una máquina del tiempo y me lleváis 500 años atrás, no tengo cómo ayudar a que avancemos más rápido, porque no sabría de qué manera hacer, con todo el conocimiento que en teoría tengo desde el futuro, Claro. no tengo cómo ayudar a que avancemos más rápido. Sí, bo. No, y de todas maneras, y eso es un poco lo que pasa. Y yo con mis amigos también ingenieros, me acuerdo, hemos hablado de eso hace poco, que es como, claro, somos todos ingenieros, pero nos lleváis 200 años atrás y nos decís construir una radio y ni siquiera sabemos construir una radio, ¿cachai? Como que también ahí hay un gap como de eso, de como estos principios súper básicos que uno al final ya se los salta porque uno lo obvia hoy en día, pero que son fundamentales, o sea, para el día a día. Ya estar acá y ver todas las tecnologías, todos los productos que usamos en el día a día, ya es algo como impresionante que también uno quizás no valora todo el tiempo. O sea, para que este micrófono esté acá, la cantidad de innovación que tuvo que haber pasado, la producción, que puede haber sido en distintos lugares del mundo, para que después todos se juntaran en un lugar para que lo armaran, lo mandaran a Chile y tú lo pudieras comprar en una tienda. O sea, eso ya es impresionante que exista. Y como que O uno sea, a de veces se le olvida lo sacarlo- interconectado que está el mundo y cómo todas las cuestiones están funcionando. Y ahora, con estas herramientas nuevas como inteligencia artificial, va a llevar esto un paso más allá, porque se pueden optimizar más cosas, se pueden automatizar más procesos y facilitar más como esta como red global al final de comunicación y de todo, ¿cachai? Pero al final es la misma ruta que llevamos como civilización hace mucho tiempo. Claro, Es un paso más, ¿no? es un paso más, En la misma pero un dirección. paso acelerado. Eso yo creo que es como la diferencia. Porque no solamente ahora con la inteligencia artificial, pero ya vimos como tenéis 50 años, salió internet y en 20 años pasó lo mismo que quizás en 50 y ahora con la inteligencia artificial quizás vaya a disminuir ese mismo progreso de los últimos 20 años de internet en muchos menos años, ¿cachai? En 5 años. Hoy en día la barrera de entrada para desarrollar software, por lo menos prototipo, es mucho más baja. Entonces eso también hace que todo se acelere más. Al final no cualquier persona, pero con una buena idea y un equipo técnico hoy en día se puede construir una startup donde antes, digamos hace 20 años, no hace 5, pero hace 20 años teníais que levantar un buen capital para poder contratar un equipo de desarrolladores que te haga toda la cuestión y hoy en día uno mismo lo ve. O sea, hay una página que se llama como Top AI Lean Startups, que te sale el revenue, o sea, los ingresos de cada startup y la cantidad de empleados que tienen. Son casi todos de inteligencia artificial nuevos. Todos tienen entre 10, 20 empleados y tú decís, eso antes necesitabas tener 1000 empleados para generar eso, ¿cachai? Y esas son puras habilitantes que están pasando hoy en día y que están cambiando también mucho el mercado. Van a cambiar también el mercado del venture capital, van a cambiar cómo se desarrolla el software. También quizás las empresas empiezan a internalizar un poco los desarrollos, dado que ahora podrían. Yo creo que faltan un par de años para eso, porque también hay un tema cultural que hay que ir cambiando. Pero oportunidades, o sea, hay millones y yo creo que se va a acelerar mucho el ritmo como del desarrollo de soluciones. ¿Cómo ves el desarrollo de inteligencia artificial en Latinoamérica y en Chile? Mira, bien, o sea, lo que uno ve, uno tiende a compararse obviamente con Estados Unidos. Lo que uno ve, yo creo que acá en Latinoamérica es que uno ve más casos de usos finales más que el desarrollo duro de tecnología. O sea, acá en Chile o en Latinoamérica uno no tiene un OpenAI, uno no tiene una empresa así que está haciendo como la base tecnológica, sino más el caso de uso. Pero no lo digo como algo negativo, sino que digo como realmente se está aplicando todas estas tecnologías y yo creo que hay mucho talento y mucha gente tratando de hacer cosas muy entretenidas, incluyéndonos a nosotros, obviamente. Y
y va a ser cada vez más, o sea, va a haber más personas y como también la barrera de entrada quizás está disminuyendo a desarrollar soluciones. Yo creo que el mercado, o sea, de startup latinoamericano va a explotar de gente intentando y sacando soluciones, y lo que está por verse nomás es cuánta gente va a terminar perdurando en el tiempo. Yo creo que eso es algo como súper relevante y que en Estados Unidos ya está pasando. El startup que parte y genera no sé cuánto y tiene 1000 clientes en súper poco tiempo, pero después tiene un churn gigante, o sea, los clientes se le empiezan a ir y mantenerse creciendo es algo como que es complicado para las empresas que son basadas 100% en inteligencia artificial. Eso es lo que yo creo que se va a ir viendo acá en Latinoamérica, pero de todas maneras es como está creciendo mucho. ¿Y cómo es el enfoque quizás de los gobiernos, de las instituciones públicas? Sé que participaste de una mesa de inteligencia artificial en el Congreso. ¿Qué es lo que pudiste ver ahí? ¿Hay ganas? Sí, no, de todas maneras hay ganas. Y yo creo que igual como en todo el resto del mundo están las aprensiones un poco de, oye, ¿hacia dónde va esto? Pasa con todas las tecnologías nuevas, que cómo va a afectar esto el mercado laboral, cómo que la gente se va a quedar entonces sin trabajo, es como preocupaciones que la gente tiene. Y yo creo que esta instancia de esta mesa de inteligencia artificial fue muy buena para conocer otros profesionales. Habían académicos y profesionales, más que nada metidos en el tema de inteligencia artificial, donde la idea de esto era el output al final de esta mesa, generar un documento que se le entrega a los senadores para que lo lean y legislen en base a estas conclusiones. Esto era enfocado en el mercado, mucho más enfocado en el mercado laboral, pero era un poco eso, como ver cómo va a impactar y tener como este documento base. Uno igual, obviamente, estando en Chile, se basa en lo que han hecho otros países también. Son tecnologías nuevas y, como te decía, acá en Chile hay harta empresas desarrollando soluciones, pero no están haciendo tampoco la tecnología base. Entonces igual es bueno mirar para afuera para ver cómo se está regulando por allá. Hay varios casos, o sea, está Europa por un lado, está China, está Estados Unidos, cada uno está tomando approach diferente. En Estados Unidos también empieza a ser un poco por estado. Europa generalmente logran juntarse un poco más, o sea, como Unión Europea sacaron, por ejemplo, una legislación, y la idea es ver cómo, bueno, cuál es el camino que quizás debería seguir Chile dentro de esto. Ahí hay, obviamente, en una mesa de trabajo donde hay 30 personas, hay opiniones muy diversas, entonces tampoco puedo hablar por todo, así que lo voy a dejar ahí, pero el documento va a estar disponible, obviamente, para quien quiera leerlo en un par de meses, así que ahí, obviamente, lo comparto y lo puedes compartir, obviamente, con todo. ¿Cuál ha sido el mayor desafío técnico que has tenido desarrollando con inteligencia artificial? A ver, lo que se me ocurre ahora, quizás, que es de las últimas cosas que hemos ido desarrollando, hemos estado probando harto con agentes con voz y ha sido bastante desafiante lograr que en tiempo real el agente de voz llame distintas funciones para poder proveer información útil o cosas así dentro de una misma llamada. Eso yo creo que es algo que ha sido bastante desafiante y es un mundo donde todavía las herramientas más avanzadas no están haciendo bien la pega, por decirlo así. Porque tenéis, por un lado están como los modelos de inteligencia artificial y después todas las herramientas que uno usa, como la base de datos donde uno almacena obviamente toda la información que queréis que use este modelo. En el caso de voz tenéis el transcriber, después el text to speech también, como tenéis, hay hartos modelos, hay hartas piezas metidas entre todo eso. Y después están todas las herramientas que uno quiere usar. Por ejemplo, que vaya a buscar un calendario, que busque un producto para ofrecerlo, que busque no sé qué, que te ayude en una compra, o si es que hace una encuesta, que vaya guardando eso dentro de un sistema. Y todas esas llamadas que uno las quiere hacer, ojalá en tiempo real o en el menor tiempo posible, y ojalá que no fallen al mismo tiempo, es algo que ha sido súper complicado de hacer comparado al texto. En el caso del texto, bueno, lo que pasa es que cuando uno habla por WhatsApp, uno no importa esperar un minuto a que te responda, pero cuando uno está en una llamada, por ejemplo, cambia un poco la cosa. Quizás no tiene que responder automáticamente, como, ya, te tengo esto listo entonces, pero hay un tiempo aceptable donde la gente empieza, y nos pasa, o sea, nosotros hemos probado cientos de llamadas, quizás ya miles, y la gente empieza, ¿aló? ¿Aló? Y porque por atrás está llamando a una cosa. Entonces, Entonces, como que ahí. la dificultad de la IA por voz no tiene que ver con la IA tampoco ni con la tecnología, tiene que ver con el producto, quizás con la experiencia, con las expectativas que tiene alguien cuando conversa por voz. Sí, yo creo que por ahí va un poco la cosa.
y al mismo tiempo también hay limitantes tecnológicos todavía. O sea, que ¿Los entienda bien transformadores chileno. no te funciona? O sea, como, claro, el speech to text, por ejemplo, que haga bien el transcribir del chileno, por ejemplo, que ha sido bastante difícil. Del chileno a que lo transcriba bien para poder pasarle eso al modelo y que realmente genere una respuesta que sea útil y que no responda a cualquier cosa también. A pesar de que uno trata de que no responda a cualquier cosa, pero pasa mucho con los nombres o con los root, por ejemplo. Oye, díctame el root y te dice el root y después lo transcribe como cualquier cosa. Y uno que es chileno, uno escucha el audio y dice como, vaya, pero fácil. ¿Dónde está esa cuestión? Y ¿Cachai? la solución a eso está en el LLM mismo, en lo que hay que cambiar en la red neuronal. No, o sea, la verdad es que ahí está el gran problema que tenemos en voz hoy en día. Como que hay plataformas de observabilidad de LLMs de millones. De voz hay poca. Y lo que hay no funciona muy bien. Porque en texto es diferente, porque yo le mando un texto que puedo procesarlo también entre medio, puedo mejorar ese texto, pero le mando un texto al modelo, el modelo me responde algo. Acá yo parto desde la voz. Entonces, primero tengo que transcribir. Como un teléfono roto. Claro, que ojalá funcione bien. Y no funciona bien todas las veces. Después de eso, uno quizás quiere de alguna manera procesarlo o preprocesar un poco ese texto antes de mandarlo al modelo como de inteligencia artificial, como el LLM. Ese LLM tiene que generar una respuesta, llamar a las distintas funciones, a procesar todo esto, que ahí también se usan otros frameworks por afuera, y después hay que generar la voz a partir de eso. Y en la generación de voz también se cae. Pero el problema es que uno no sabe si es que la voz que salió lo dijo mal o pronunció mal o empezó a hablar en portugués porque es un problema de esto o es un problema del output del LLM o es porque de base entendió mal y como entendió mal pensó que era portugués, entonces generó la respuesta en portugués y habló en portugués, por ejemplo. Son puras cosas así y ahí la observabilidad es complicada. Todavía no existen herramientas así que tú digas como que te faciliten tanto la vida y uno tiene que desarrollarla por su cuenta, ¿cachai? Para ir descubriendo cómo ir mejorando esta cuestión como en el tiempo real. Y tení, por un lado en las llamadas está ese problema y por otro lado que la gente es súper impaciente con las llamadas porque y uno lo tiene súper claro, nada peor que te llame un número desconocido y te empiece a vender una cuestión. A uno no le gusta eso. Entonces la gente también es impaciente, pues. A mí Entonces me llama, como yo que... no contesto los números desconocidos. Sí, pues por eso. Si contesto de una venta, lo corto. Y por eso. Entonces tú decís como, oh, me cortaron a los 5 segundos. ¿Por qué? Habla mal. Igual uno puede escuchar la grabación, obviamente. O al minuto, que imaginemos que hubo un poco de interacción. Entonces me cortó porque descubrió que era una inteligencia artificial y le cargó, o porque te cortan nomás porque es como, me están de nuevo tratando de vender algo y te cortan, o si es que será porque las pausas entre medio estuvieron mal manejadas, entonces uno tiene que ir ajustando, pero tener ese feedback es lo que hace como que sea bien desafiante trabajar con vos. Yeah. Sí. Y en todo caso es distinto cuando es outbound o inbound. Las llamadas para afuera son mucho más complicadas. Sí, la gente, porque a nadie le gusta recibir llamadas porque sí. Pero la inbound es distinto porque ahí te están llamando para hacer algo, hacer alguna tarea. Entonces es más fácil medir el éxito también. Como, oye, ya, se logró hacer la tarea, se logró agendar la cita, se logró dar información sobre cómo solucionar un problema, sí, no. Entonces ahí es un poquito más fácil. Pero ahí está yo creo el desafío en vos de básicamente mejorar mucho la observabilidad. Yeah. ¿Tienes alguna historia curiosa de algo que hayas tratado de hacer con inteligencia artificial que a priori parecía muy sencillo y que la IA lo haya hecho muy mal? Sí, tengo, pero desde hace un tiempo. No he tratado de hacerlo de nuevo. Pero cuando salió el GPT-3, de hecho, cuando salió el acceso a la API, que se podía integrar obviamente mucho más fácil que uno hacer como el deployment del modelo y toda la cuestión, que eso ya son otras cosas, otro tema nada que ver. Me acuerdo haber tratado, que a mí me pasa que yo estoy suscrito a 10.000 newsletters y escucho millones de newsletters, los leo, después los podcasts y me encanta estar como siempre metido en esas cosas. Y lo que quería hacer era básicamente que me resuma los newsletters y que me encuentre palabras o que me encuentre y me vaya recomendando los artículos de los 10 newsletters, 15 newsletters que me llegan al día para no tener que hojearlos todos para ver si encuentro algo interesante. Yo creo que hoy en día se podría hacer. Yo creo que no es tan complicado y yo creo que funcionaría bastante bien. Y es una muy buena idea, de hecho. Pero en su minuto traté y muy mal, muy mal.
Porque en ese minuto que ha ido cambiando, como que el contexto ha cambiado. Hoy en día, ¿qué es lo que yo haría? Me iría dentro de, si es que son un newsletter que tiene links, por ejemplo, iría a cada uno de esos links, leería el artículo también, o sea, haría toda una cuestión por atrás para que realmente me recomiende lo que yo quiero que me recomiende. En este caso, no funcionaba. Y no funcionaba y te tiraba los links pésimos. Y bueno, hace poco salió un estudio también que casi todos los links que generan, o sea, una buena parte de los links que se generan como citas no existen. Entonces también, imagínate, hace 2 años, con todo lo que ha cambiado, me pasaba lo mismo. Era como, oye, te recomiendo esto, apretáis el link y era cualquier cosa, ¿cachai? O te resumía algo y mezclaba un tópico con un newsletter con otro newsletter y me recomendaba otra cosa. En ese minuto, quizá ahora se podría probar y funcionaría mucho mejor, probablemente. Espera. Lo de los links tiene que ver con que... Y de la cita, que ahí me confundí un poco. Sí. ¿La IA te da una cita que en verdad no es una cita real, es una mezcla de citas? Eso me pasaba antes, como que me citaba, o sea, me decía leer de este newsletter y o mezclaba cosas o derechamente no existía, como que alucinaba 100%. Ha cambiado mucho la cosa en 2 años, hoy en día ya no es tan así. Pero hace poco salió, yo creo que hace unas 2 semanas, salió un estudio como muy interesante donde los distintos modelos salía que hasta el 60% de las citas en verdad no eran correctas, ¿cachai? No estaba bien citado. Y eso es algo que también me ha pasado. Y bueno, y la gente lee y confía 100% en lo que te está diciendo. Sobre todo si es que te sale bibliografía abajo, tú decís, imposible que esto no sea verdad. Y me pasó también, de hecho ahora acordándome, para otro proyecto que estuve ahí probando, que me escribía un texto, me citaba 20 citas, que esto fue como hace 6 meses. ¿Con nombre de quién lo dijo? Con nombre, McKinsey Report 2023, el futuro de no sé qué cuestión. Lo apretáis y no existe. ¿Pero no existe el archivo o te puso mal el link? No, o sea, no existe el link y después buscáis el archivo y tampoco existe. Como que te responde lo que tú quieres escuchar. Inventó un archivo de McKinsey que McKinsey nunca hizo. Exactamente. Y pasa eso, po. Y espera, ¿y esto pasa te ha pasado con más de algún modelo? En este caso particular, me pasó con... Puede que haya sido ChatGPT nomás. O sea, hay que tener cuidado con el research. Pero hay que tener cuidado con el research. Y también me ha pasado que también cita bien, pero después, sobre todo cuando son estadísticas y cosas así, estáis buscando, oye, quiero que me hagáis un research del mercado de, no sé, automotora. Te tira toda la cuestión, te va a tirar mucho porcentaje. El 56% de las automotoras tienen problemas de no sé qué. Con la cita ahí. Digamos que es Perplexity, pero puede aplicar para cualquiera, porque me ha pasado con casi todo. Cuando apretáis el link y te metí al artículo, ese 56% sí es lo que sí es el porcentaje de este problema, pero no específicamente, no como te lo dice el LLM. O es derechamente un porcentaje que sacó de otra cosa, ¿cachai? Que el artículo habla de los problemas automotrices y sale el 56%. La importancia de la sutileza de la frase. Exacto. En tema estadístico. Exacto. Entonces te dice el 56% tiene este problema y tú después te metes al artículo y no, pues no es eso. Más o menos sí, pero en verdad no, ¿cachai? Está ahí asumiendo. Ya filtrados. Claro, es como que le pasé el problema a un niño de 12 años, no sé, ¿cachai? Que te va a decir, como, no, si sale 56% y el título dice que es un problema, entonces como que ya, entonces 1 más 1 es 2, ¿cachai? No hizo ahí el doble clic. Sí, vos. Esos son problemas que uno va viendo cuando usáis mucho esto, que yo obviamente, y mi socio también, estamos todo el día. Cuando usáis mucho te das cuenta, cuando lo usáis poco tenía el problema igual, pero te creíste la cita. Claro. Y eso es un gran problema que se ha ido mejorando tremendamente y se va a seguir mejorando. Pero es un gran problema. O sea, uno lee y uno confía plenamente en lo que sale y la alucinación y todo eso han ido bajando mucho en el tiempo y es un poco el objetivo. Y de hecho, si uno se fija, varios de los chats te dicen como, ten ojo, ten cuidado, no todo lo que diga el LLM es verdad. Y realmente cuando te le dais como el doble clic o el triple clic, ya te das cuenta que sí, pues te está como... Qué grave. Es una advertencia. Es una advertencia. Mira, estoy con un desafío personal. ¿Ya? Que es parte de la inspiración de por qué partió este podcast. Bueno. Mi idea estoy tratando de meterle mucha más inteligencia artificial al desarrollo de software dentro de SESTI. Perfecto. Y mi objetivo, mi meta, es tratar de llegar a tener 10 ingenieros que avancen como si fueran 100. Buena. Metiéndole inteligencia artificial y diferentes agentes a todo lo que va dentro de lo que es el desarrollo de software. Bueno. Y quería hacerte 2 preguntas. 1, ¿qué te parece? Si es que crees que es factible.
Y 2, ¿qué me podrías recomendar en este camino? Obvio. O sea, ahí depende, yo creo que depende de varias cosas, pero no sé cuántos ingenieros hay actualmente, pero a ver, mejorar la productividad sí, yo creo que hoy en día quizá un poco es difícil. También depende mucho de cómo fue creado, yo creo, el software en un principio. Si es que fue más como uno lo haría normalmente, o si es que partiste con el foco de que todo sea como en base a inteligencia artificial. Creo que también cambia un poco eso. Hay un tema muy choro que escuché en un podcast hace poco, que era desarrollar en función de que agentes de IA te van a ayudar a hacer esto. O sea, todo pensarlo como que, oye, voy a tener un ingeniero de IA al lado mío en el futuro y tiene que poder entender y procesar bien todas las cosas y todos los servicios que estoy haciendo. Cuando desarrolláis, no sé, una API, también pensar que el microservicio tiene que estar desarrollado pensado en que una gente lo va a usar en el futuro, ¿cachai? Y eso también es algo como súper, como cambiar un poco esa mentalidad de cómo uno desarrolla, no solo por la funcionalidad, sino que también por la gente que después va a usar el código. Un poco lo que pasa con esas como code bases desordenadísimas que uno hace porque está haciendo la cuestión rápida y después contratar a otro ingeniero y se demora un mes en entender lo que está pasando, ¿cachai? Acá también te puede pasar un poco lo mismo. Y en términos de herramienta... ¿Y tú crees que la solución ahí va en la documentación o incluso en cómo escribí el código? Yo creo que es un poco la mezcla entre las dos cosas, ¿eh? Buena documentación y código bien hecho, bien escrito y tener harto ojo también porque no sé si tú has usado, por ejemplo, Cursor harto o... Usamos Cursor. Bueno, bacán. Cuando uno pone la gente y de repente se vuelve medio loco y te cambia todo, no sé si a ustedes les pasa un poco eso, ¿Ya? pero algo bien interesante también que pasa, que por ejemplo tú le decís, oye, quiero cambiar, formatea esto, quiero no sé qué, y se te mete a 3 archivos más, sobre todo cuando uno pone que el thinking, como que piense más, se va a cambiarte varias cosas, de repente me ha pasado que me cambia, ponte tú el proveedor de modelos, ¿cachai? De Gemini o me borra alguna cuestión, ¿cachai? Que digo, oye, ¿por qué me borraste esto? Y pasa un poco eso, o sea, hoy en día tampoco está la tecnología para decirle como, sí, haz todo y arréglame toda la cuestión y que funcione, ¿cachai? Yo creo que tampoco está ahí. Herramienta, ¿Pero o sea, va a llegar? ¿Vamos para allá? la verdad yo creo que siempre va a necesitar un humano que esté supervisando, pero sí que va a mejorar la productividad mucho, va a hacerlo. Hoy en día yo te diría como, no sé si ustedes usan también Lovable, por ejemplo, para probar cosas. Ya, Lovable es buenísimo. De verdad, uno escribe un prompt y te genera el SAS que tú queráis, la base, una base, obviamente, MVP. en un MVP que podéis mostrar. Y esa cuestión la podéis mostrar y ver si es que tu producto hace sentido o no hace sentido. Es muy bacán. De hecho, nosotros ahora que hemos estado haciendo varios proyectos, la última vez que nos dijeron, oye, tenemos este problema, tenemos no sé qué, nosotros llegamos, agarramos Lovable y le mandamos un MVP de lo que sería su producto si nos contrata, ¿cachai? Es una cuestión, una locura. O sea, antes, imagínate, o sea, no sé si tú has tratado con consultoras como de desarrollo de software, seguramente, pero te mandan una propuesta, después de juntarse 3 veces contigo, te mandan un PowerPoint de 15, 20 páginas, qué tecnología usan, qué no sé qué, qué no sé qué. Cuando en verdad a las personas muchas veces lo que les interesa es como el producto final, ¿cachai? Quieren que se les resuelva el problema. Entonces ahora nosotros hicimos eso. Lovable, oye, quiero un chatbot que haga no sé qué, no sé qué, no sé qué, se vea de esta forma, no sé qué. Hay que hacer obviamente un buen prompt, pero te genera la cuestión, generamos un link, se lo mandamos, es como, mira, así se vería tu cuestión. La raja, lo quiero, ¿cachai? Esto es justo lo que quería y es como, sí, pues, justo lo que quería, ¿cachai? Increíble. Es increíble, de increíble. ahí las consultoras van a mandar a un agente por teléfono, ahí con la IA por voz, a escuchar al cliente, sí, pues. traducirlo todo a requisitos, de ahí otro agente va a hacer el prompt, claro. y termináis con Lovable haciendo el MVP. Sí, y es como, oye, es más o menos esto lo que queréis, no es así, no sé qué. Y ahí tenéis que ponerte a desarrollar de verdad. Po. Y ahí yo creo que es donde todavía están los desafíos un poco que hoy en día yo digo como ya sí, esa primera fase inicial quizás se puede hacer y tú puedes mostrar algo bonito y que esté conectado a una base de datos y que haga alguna cosa en específico, lo que queráis, el problema que queréis solucionar en ese minuto, pero después como que ya sea una plataforma escalable y todo eso, o sea, ahí el rol del desarrollador sigue siendo súper relevante. O sea, estas IA logran hacer MVP, pero al final no logran todavía armarte una arquitectura escalable, meterse en la infraestructura. Claro. Esa parte yo creo que todavía es súper relevante y yo creo que va a seguir siendo por muchos años más. ¿Y qué pasa con la mantención después? ¿Qué pasa si quería agregarle una nueva funcionalidad? Ya, ahí está lo que yo creo que es súper entretenido, donde uno podría experimentar quizá hoy en día. Es decir, como, oye, quiero agregar esta nueva funcionalidad
y tratar de alguna forma buscar de construir esta un poco por fuera. Por ejemplo, que fuera un microservicio por fuera, ¿cachai? Más que... Y eso encargarle que lo haga un agente. Pero ahí ya necesitáis un ingeniero que esté diseñando el sistema. Claro, igual necesitáis como el ingeniero que esté diseñando el O sistema. partís pidiéndole que te diseñe la arquitectura. También. Eso también se podría. ¿Hay probado algo así o hay leído algo de diseñar infraestructura con IA? No, cacha que no. De eso no he leído mucho. No sé si tú tenías ahí más insights sobre eso, pero la verdad no he leído mucho eso. Y yo creo que también es porque son de esas cosas como súper complejas de hacer al final. También pasa un poco que, ¿por qué hay tantas herramientas quizás como que escriban código o cosas de ese estilo? Porque también es un caso de uso un poco más fácil dentro de, y donde tu usuario final puede corregir los errores y arreglar el código para que funcione dentro de su base de datos, por ejemplo. Por eso una empresa que te genere como el software completo no va a funcionar tan bien, porque lo que pasa es que el usuario, el consumidor más del lado de negocio, te dice, oye, no me gustó el color, y la cuestión va a generarte toda una cuestión de nuevo y va a cambiar la cuestión y al final como que ahí está súper limitado. Ya lo que podía hacer hoy día de generación de MVP te ahorra mucho tiempo a una consultora demasiado. o al desarrollo o a lo que sea. Sí, demasiado. Para poder mostrarle a alguien Exacto. Y incluso verlo tú como ingeniero. Sí. No, de todas maneras, porque también te sirve para uno imaginarse también como tú tenías una idea y decís como, uy, sería chulo que se viera más o menos así la cuestión. Ahora lo podéis ver. Tener ese feedback visual y poder apretar los botones también, ¿cachai? No es un Figma, no es solamente el diseño, sino que realmente puede interactuar con cómo se vería más o menos la plataforma que estoy pensando. Es una cuestión que yo lo encuentro una locura, o sea, es increíble. Soñado. Sí, increíble. Te ahorra tanto de pasar de tener que tal problema, tenés que investigarlo mucho tiempo, después decir como, oye, bueno, ¿y cómo voy a construir esta cuestión para poder hacer un MVP? Como que todo ese tiempo es de llegar y escribir un buen prompt que te genere la cuestión y decir como, oye, ¿hace sentido o no hace sentido por ese lado? Después tiene que solucionar obviamente un problema y toda esa parte también es súper desafiante, pero eso ya no es del lado técnico, sino que eso ya es otro tema, ¿cachai? Pero por lo menos poder generar como ese MVP yo creo que es algo muy choro y sobre todo, por ejemplo, ustedes que tienen herramientas internas en Zesty o quieren es que lo que sea, ¿cachai? Tienen un problema súper específico con algo. Decís como, oye, genérame esta cuestión no sé qué y vaya a tener como un MVP y tú decís como, oye, con esto nos podríamos ahorrar 5 horas, hombre, a la semana del equipo de los SDR, por ejemplo. Buenísimo. Porque es una extensión que te hace no sé qué. Extensión de Cloud, por ejemplo. No sé, da lo mismo. Buenísimo. Como que en eso yo creo que podéis facilitar mucho y liberar capacity o dejar de quizás contratar a SaaS externos para cosas que podréis desarrollar internamente un desarrollador en un día, 2 días, ¿cachai? Mientras sea para uso interno y para pocas personas va a funcionar bien. Después si queréis salir a vender eso ya es otro tema, como hablábamos. Como que ya Buenísimo. la arquitectura escalable ya se pone más complicada la cosa. ¿Tienes algún libro, documental o podcast que nos quieras recomendar? Sí. Yo escucho un podcast que me encanta, que no es tan típico porque hay varios que son típicos en el mundo como startup y cosas así, pero hay uno que me encanta que se llama Acquired. De comprar una empresa. Sí. No sé si tú lo has escuchado, pero No. eso es buenísimo. Los dos hosts cuentan historias de distintas empresas de cómo partieron de nada hasta lo que son hoy en día. Son capítulos largos, son de 3, 4 horas, así. De repente, ponte tú el de Berkshire Hathaway, son 2 capítulos de 3 horas cada uno. O sea, uno se demora en escucharlo y yo los voy escuchando durante una semana, ¿cachai? Media hora por día, cuando tengo tiempo libre, ahora cuando me vaya de vuelta a la oficina y en el auto, ¿cachai? Pero son muy, muy buenos porque de verdad cuentan las historias de la empresa muy bien y son muy entretenidas. Y otro más del lado técnico, que tampoco es tan conocido, por eso lo recomiendo harto, se llama Darknet Diaries. Bien entretenido, es de hacking. Son Buenísimo. puras historias de distintos hacks. El gallo que las cuenta es súper entretenido para contar la historia y te cuenta cómo se encontraron ciertas vulnerabilidades, qué es lo que pasó, el impacto, todas las mitigaciones. Es bien choro y es un poco más técnico, bien entretenido. Sí. Eso yo creo que son los que más estoy escuchando hoy en día. Así, aparte de, no sé, después he tenido otros como 20VC, es bien bueno. Ese lo veo harto, de Harry Stebbings. Sí, bueno, ese me encanta, por ejemplo. También Lex Fridman, me gustan harto sus capítulos. Sí, bien, pero son unos que quizás son más como ¿Te gustan típicos. los Sí. podcasts? Me gustan los podcasts. Yo escucho podcasts, demasiado podcast, Demasiado. quizás demasiado. Así que muy feliz que me haya invitado también. Pues. Ahora salir en uno distinto. Otra Sí, experiencia. no, muchas gracias, Sí, Martín, por venir. En verdad, yo lo pasé muy bien con la conversación.
Así que nada, gracias por estar acá. No, buenísimo, te pasaste. En verdad, gracias.